Estamos en el trekking más extremo del planeta. ¿A quién se le ocurrió la idea de venir aquí a clavar una madera en esta pared vertical? Y la caída abismal que tenemos. Mirar esta locura. Y nosotros bajando escalones que están picados en la piedra. Antes de empezar vamos a presentarnos. Este soy yo, Daniel, y esta es mi mujer, Senia. Y lo dejamos todo para dar la vuelta al mundo. Así que suscríbete y acompáñanos en esta locura. Este es uno de los montes más legendarios, peligrosos y absurdamente locos de toda China, el Monte Hua. Y esos dos colgando de un arnés a 2154,9 metros de altura, sí, esos somos nosotros. ¿Cagados de miedo? ¿Arrepentidos? ¿Pensando en por qué no me quedé en casa viendo Netflix? Pues no, disfrutando como dos niños con juguete nuevo. Pero cuidado amigo, que aquí un paso en falso y te despeñas varios miles de metros hacia el vacío. Porque estamos en el Plank Walk, la ruta más peligrosa del mundo. Una tabla de madera clavada sobre una pared vertical. Made in China. ¿Tiene sentido? No. ¿Nos importa? Tampoco. Ahora sí, ponte el cinturón que se viene la historia completa. Todo comienza saliendo del alojamiento, con esa energía de hoy va a ser un día épico y también de ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos ya listos para salir dirección a la montaña Hua. Ya tenemos las mochilas, tenemos un poquito de comida, todo preparado y nos vamos a hacer uno de los trekkings más extremos del mundo. Vale, cogemos el primer bus que nos sube hasta el pico norte. Vamos allá, a ver si sale todo bien. Dejamos el bus. Gracias, busero. Llegamos y damos por comenzada la locura. No es turista tampoco, como ninguna de las otras actividades que hemos hecho aquí en China. No hay puestos donde puedes comprar toda clase de souvenirs, ni comida, ni agua, ni salchichas, ni gente gritando con megáfonos, no. Una vista que te prepara psicológicamente para lo que viene. En el Monte Hua hay 5 picos: norte, este, oeste, sur y centro. Nosotros decidimos hacerlos todos, porque si existe un pico, lo subimos. Vamos a coger el teleférico que nos sube otra parte del camino. Solo tenemos que seguir dando zigzag durante 30 minutos más. Y llegaremos ahí, a la entrada. Pasamos el control del teleférico y subimos a ver qué es lo que nos espera. La verdad es que las torretas, en vez de estar rectas, estaban así en la montaña. O sea que yo eso no lo he visto en mi vida. Seguro que es súper seguro. Seguridad china. Por ahora fue todo bien, pero a partir de este momento ya empieza lo bueno. Vale, empezamos la subida de las escaleras. Esto es solo el comienzo. Las escaleras son las más extremas que hemos visto en ningún trekking del mundo. Son literalmente muros verticales disfrazados de escalera. Mirad qué forma de empinarse. Es increíble. Vamos a mostrarosla, mirad. Voy a poner así desde esta perspectiva, a ver si se le ve a Senia y a ver si yo no me caigo. Hay que agarrarse a estas cadenas para poder subir. Increíble. No tienen desperdicio, son ver para creer. Aquí todo muy limpio. Este señor nos deja las escaleras impecables para poder subir. Y donde hay una valla, hay candados. Así es la inteligencia humana. Por el camino hay millones de piedras grabadas en rojo y verde y lazos amarillos y rojos simbolizando los deseos de otras personas que pasaron por aquí. También encontramos altares y templos donde la gente reza. Y nosotros también, pero por nuestras rodillas. ¿Qué ofrenda han dejado aquí? Una salchicha. Una salchicha le han dejado a este Buda. Por aquí son las 8 de la mañana, ya hemos alcanzado el pico norte, más de 1600 metros de altitud. Hemos salido a las 7, así que más o menos en una hora, si coges primero el bus y luego el teleférico, te deja a pocos pies de la montaña, subes un ratito como 10-15 minutos y estás aquí. Cada vez que pensabas que el camino no podía ponerse peor, sorpresa, sí podía. Las vistas, eso sí, hablan solas. Caminos estrechos, escaleras que parecen un chiste y acantilados que te quitan el aliento. Es como caminar por otro planeta.
Seguimos subiendo, las vistas son increíbles. Mirar la montaña que tenemos detrás, mirar ahí el valle que se forma con las nubes, mirar aquí todos los grabados que tenemos en la piedra, qué preciosos que son, y mirar cómo es el camino para andar. De verdad merece muchísimo la pena venir a este lugar. Si pasáis por la zona deberíais de hacer una parada, porque sin palabras, esto te deja de verdad sin palabras. El mejor trekking que he hecho nunca. Estamos ya un poco cansados, empieza a haber algo de agua por el camino porque estamos subiendo muchos metros en la montaña, empieza a haber ya filtraciones y se van viendo riachuelos. Senia va aquí conmigo y sí, es una caminata cansada, Escalones tallados en la roca interminables. Mirar esta escalera al cielo, de verdad son muchísimos peldaños, la inclinación es súper alta, lo estamos disfrutando muchísimo. Tenemos, yo creo que las mejores vistas que nos podríamos haber imaginado y estamos disfrutando esta aventura hasta el último peldaño. Dureza del trekking más o menos del 1 al 10, yo diría 7,5, 8. A ver, no es el más extremo que te puedas encontrar, pero tampoco es el más fácil. Así que lo dejamos en 7,5 más o menos, porque sí que es verdad que los habrá más duros, pero mirar qué pendiente que hay que subir, pero mirar qué vistas y mirar qué mujer más campeona que tengo. Lo empinado que es, y mirar también que tenemos cámaras de seguridad por todos los sitios, como en toda China, controlados hasta el último detalle. Tenemos malas noticias, se nos vienen por ahí un montón de nubes, pero bueno, de momento hemos conseguido hacer 2 de los picos, ahora nos faltan 3. Esperemos que tengamos más o menos buenas vistas en los siguientes, pero tenemos nuestras dudas. Todo el mar de nubes que se nos viene encima. Seguimos subiendo, de verdad esto no se acaba nunca. Mirar, escaleras, escaleras y escaleras. Preciosísimo, durísimo. Mirar, tal cual, bebiendo del agua que baja por esta montaña. ¿Creéis que algo puede haber más sano en este mundo? ¿Creéis que este hombre va a estar sentado en el váter hoy toda la tarde, toda la noche, incluso los siguientes días? Yo creo que sí. Después de tanto subir, el hambre aparece. Momento perfecto porque se aproxima ya la parte más esperada, el Plank Walk. Hora de reponer fuerzas, a comer una manzana y a continuar con el camino. Pero primero, a pagar la entrada. Epicidad nivel burocracia china. Ya estamos haciendo cola para comprar los tickets a la parte más extrema de este trekking. Ya hemos comprado nuestra entrada, ahora nos falta esperar un poquito la cola y a ver qué tal la aventura, a ver lo que nos espera ahí detrás. Vale, nos están terminando de colocar los arnés, ahí está Senia. Mirad, es de todo el cuerpo entero y nos vamos a asegurar aquí al cable. Y te equipan como si fueras a escalar el Everest. Traducción, para que no pierdas la vida, amigo. Y aquí empieza lo bueno. Mirad dónde estamos, Senia. Mirad qué locura, wow. La ruta es una mezcla perfecta entre épico y absurdo. Aquí es cuando piensas, ¿a quién se le ocurrió la idea de venir aquí a clavar una madera en esta pared vertical? Cada vez que miras abajo solo piensas, menos mal que contraté ese seguro de vida. ¡Qué locura! El camino que estamos haciendo y la caída abismal que tenemos. Mirad esta locura. Por favor, si venís aquí, tenéis que hacer esta ruta sí o sí, es obligatoria. Mirad, esto es adrenalina, de verdad. Ahora tenemos que subir por la piedra que está ahí picada, tal cual. Y mirar la cantidad de gente que nos sigue, todos sobre los tablones en este acantilado. Pero tampoco nos pongamos dramáticos, ¿eh? Obviamente no íbamos a morir, lo único que parecía que sí. A mitad de camino,
la decepción. Ahora nos encontramos a mitad del recorrido. Mirar las vistas tan increíbles que podemos ver con las nubes. Y estamos esperando a que todos lleguen porque vamos a hacer el mismo recorrido pero al revés. Es como llegar a una calle cortada con la típica rotonda al final y toca dar la vuelta. Aquí en la parte más alta nos encontramos un pequeño templo. Qué curioso, que la gente le deja cigarros. Aparte de un poquito de dinero, es el único que hemos visto que le dejan cigarros. Entonces en su día le daba. Atención, spoiler XXL y destrucción total de todos los mitos sobre esta ruta extrema. Si no quieres oírlo, por favor salta los siguientes 20 segundos del vídeo. Vale, ya te he metido el hype, seguro que no lo saltas. Mirad, os vamos a mostrar toda la seguridad que llevamos. Llevamos un arnés de cuerpo completo. Aquí lo podéis ver en Xenia, a ver, que pase primero el mosquetón. ¿Veis? Y vamos todo el rato con este mosquetón que no puede salir de la cuerda. ¿Veis? Tiene ahí una ranura, pero no puede salir. Entonces, a ver, antiguamente habría muchas muertes. Pero siendo claro, aquí es imposible, ni aunque quieras caerte, ni aunque quieras tirarte, puedes. De hecho, aquí detrás nos han puesto un candado para que no nos podamos quitar todo el arnés. O sea, no sé si se llegará a ver o no, pero aquí tengo una cuerda y un candado de seguridad que el hombre ha atornillado, tal cual, con un destornillador ahí apretando. Así que es imposible que te caigas. Esto es un poco de marketing. Aquí la ruta más segura del mundo, la verdad. Hay más peligro bajando las escaleras de tu casa que te caigas, porque aquí no te caes. Pero oye, mejor para nuestras madres. La realidad de partes de esta ruta. La gente está sentada, estamos esperando. Y es que el problema que vienes por aquí, vas hacia arriba, esperas en una planicie y todos tenemos que dar la vuelta. Entonces aquí estamos todos pues chileando tranquilamente. Mira, Xenia contestando a WhatsApp, este descansando y este el pobre que le da más miedo a las alturas que no te lo puedes ni imaginar. El pobre yo creo que va a llorar en cualquier momento. Los tablones aquí enganchados en esta pared completamente vertical hacia el vacío y nosotros bajando escalones que están picados en la piedra. Adrenalina al 100%. La caída que hay, impresionante. Aquí tenemos justo el final. Lo vertical que está esta escalera. Por ahí tenemos a las personas que están haciendo la parte de los tablones. Aquí tenemos un precipicio. Yo qué sé de cuántos metros, esto es impresionante hacia abajo, es que ni ves el vacío que hay. Y mirar, Xenia, es que está subiendo justo debajo mía, es completamente vertical. Y llegamos al final, vivos, agotados y con hambre nivel leyenda. Y salimos, ya está, estamos libres. Así que comemos algo literalmente en el primer sitio que encontramos, a 10 metros. Después de haber hecho nuestra ruta extrema, mirad lo que hemos encontrado. Nos han hecho un poco de pasta con huevo justo aquí detrás. Así que no os podéis imaginar cómo nos va a sentar esto. ¡A comer! Ya cogimos fuerzas para seguir subiendo, porque aún nos quedan picos. En el camino ves de todo. Gente que ya no puede más y gente que sube como si fuera una cabra montesa. Nosotros vamos algo mejor que ellas, la verdad. Vamos, Xenia. Que nosotros todavía nos aguantamos en nuestros pies, no necesitamos las manos. Hemos llegado a otro de los picos, estamos en la cima y mirad, otra vista espectacular. De momento tenemos suerte con el tiempo, las nubes nos acompañan, pero desde muy alto, así que bien. Mirad, se está afeitando aquí. Últimos pasos para llegar a uno de los puntos más altos del camino y tenemos aquí a unos abuelitos. Mirad, por favor. ¿Qué tienen? 70 años. Aquí sacándose unas fotos para su Insta chino. Pues nada, nosotros ya hemos llegado. Vamos más jodidos que ellos, la verdad. Solo por estas vistas ha merecido la pena tantas horas de caminata, tantos escalones subidos, la preciosidad, la inmensidad de las montañas. Aquí todo está decorado con unos como papelitos rojos que deja la gente como de deseos. ¿Veis? Es precioso mirar este árbol en el que nos encontramos ahora. Y sobre todo las vistas que tenemos. Es que no se puede describir con palabras, no cabe dentro de la lente de la cámara. Es que
Si no se ve aquí en primera persona, no alcanzas a ver la inmensidad que hay. Mirad, este hombre tiene todo el mérito del mundo. Mirar las escaleras por las que estamos subiendo y bajando, y este hombre de verdad cargado con todo este peso. Top, de verdad. Increíble, increíble, mírale. Una vez recorrida toda la montaña y subidos todos los picos, llegamos al más alto, para encontrar algo inesperado. Una piedra de plástico. Último pico conseguido, ya hemos llegado, hemos completado toda la ruta y ahora ya poco a poco nos vamos a disponer a bajar. Es de plástico. Esta piedra de aquí es de plástico. Qué desilusión. Porque China nunca falla con su toque surrealista. Hemos llegado al punto más alto de las montañas, mirad, se encuentra un monasterio que es precioso, ahora estamos en el patio interior. Mirad aquí esta chimenea, se coloca el incienso después de haber pedido tus deseos. Mirad la puerta de entrada, qué increíble se ve todo. Mirad qué bonito, con los colores, con la decoración, todo en madera. Y dentro hay una estatua gigante, muy grande. Pero ojo, que aún no estábamos en el punto más alto, ¿eh? Quedaba la última subida, y nosotros sin saberlo. Nos equivocamos, ahora sí que estamos en el punto más alto, a 2154 metros. Y mirar las vistas que tenemos desde aquí. Ahora sí es el punto más alto, podemos ver absolutamente todo lo que está por encima nuestra. Aquí nos saludan. Lo hemos conseguido, Senia. Misión completada. Y ahora sí, cima conseguida. Cuando llegas a lo más alto, respiras ese aire frío que te corta la cara y ves el mundo a tus pies, ahí es cuando entiendes por qué viniste. No por la foto, ni por el vídeo, ni por tacharlo de tu lista. Bueno, eso sí, es porque todas estas experiencias te recuerdan que estás más vivo, que todavía puedes sentir miedo, adrenalina, emoción y locura al mismo tiempo. Y sabes que mereció la pena. Porque vida solo tienes una, y es una pena llegar anciano arrepintiéndote de las cosas que dejaste por hacer. ¿Y tú, estás de acuerdo conmigo? Pues comparte este vídeo con alguien que necesite un pequeño empujoncito en la vida. Ahora nos toca poner rumbo hacia abajo, y para ello decidimos hacer el descenso en el teleférico. Nos acercamos ya a la última parada en esta montaña, vamos a coger el teleférico, hemos comprado 2 tickets, así que a disfrutar del último momento muy tranquilito, porque las piernas la verdad es que ya van cansadas. Ha sido una experiencia increíble y os dejamos ahora con unas tomas desde el aire. Ya sabéis, comodidad y vistas increíbles a un módico precio. Pregúntaselo a mis piernas, que fueron ellas las que tomaron la decisión por mí. No podían faltar unas últimas risas por aquí arriba. ¡Mirad esto! ¿Podríamos haber salido peor? No. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. A mí me da vergüenza. Estamos pensando si cogemos la sangre de oveja en sopa rosa. Senia, ¿qué te parece a ti la idea? Llegamos de vuelta a la zona turística, pasamos por el sitio de restaurantes y cayó una sopa. La mía es de ternera y la otra de pollo. Así que vamos a disfrutar de 2 sopitas calentitas que después de toda la andadura del día ya nos hace falta. Esta inolvidable subida y bajada al Monte Hua termina, como no, en la tienda de souvenirs. Desde aquí nos despedimos y de verdad que si venís por China y podéis hacer un huequito y pasaros por aquí, merece muchísimo la pena. Subir al Monte Hua es una de esas decisiones que aparentemente no tienen sentido. No te dan una medalla, arriba no hay un templo de oro, ni un monje iluminado, ni siquiera un bar con una cerveza fría. Lo que sí que hay son escaleras imposibles, precipicios de infarto, cadenas de hierro para ir trepando como puedas, escaleras talladas en la roca, subidas que ponen en duda tu salud mental y vistas absurdamente épicas. Pero cuando bajas, estás más vivo que nunca. Sobreviviste, lo lograste y ahora estás listo para programar tu siguiente estupidez. Nos vemos en el próximo vídeo, no te lo pierdas.
Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.